Chamorro acompañando muy de cerca desde el comando del ejército operativo que apunta a una reactivación económica de la frontera. ¿Qué novedades se tiene, Fernanda? Buenas tardes, adelante. Bueno, dice así mismo, ¿qué tal, Roberto? Amalia, el saludo también para los televidentes. Y se está analizando esta situación con el comercio fronterizo. El lunes, cuando daban una conferencia de prensa, la ministra Liz Kramer anunciaba que una de las medidas que se podría aplicar era implementar una especie de delivery fronterizo en la zona de Ciudad del Este, Ponta Porá, también era en algunos puntos en donde estaban teniendo en cuenta esto. Pedro Juan Caballero y el Alto Paraná principalmente para lograr reactivar la economía bastante golpeada en los últimos tiempos de esos puntos. Ahora nuevamente se volvieron a reunir las principales autoridades del entorno económico de Mario Abdo Benítez en esta jornada donde él mantuvo una agenda aquí en Comando en Jefe, en este día jueves habitual prácticamente este tipo de actividades, y ahí es donde se está discutiendo en una mesa de trabajo cuáles van a ser las medidas teniendo en cuenta que ayer la Receita Federal del Brasil decía que la cota máxima de hacer compras por parte de los brasileños aquí en suelo paraguayo de unos $500 no podría implementarse hasta que se reabran las fronteras. Eso imposibilita nuevamente que nuestro país pueda llegar a realizar este sistema de delivery fronterizo, porque finalmente esa es una restricción bastante dura que están aplicando desde el gobierno brasilero y más específicamente desde la Receita Federal, que decían, si finalmente brasileños hacen compras por este sistema de deliveries, no se podrán aceptar estas mercaderías, serán atajadas, decomisadas e incluso los propios brasileños iban a sufrir fuertes sanciones y multas incluso. Estamos aguardando finalmente algún tipo de respuestas, todavía no sabemos quién va a ser el vocero de esta reunión, pero ya está todo poniéndose a punto para que alguien salga a explicar finalmente cómo se va a intentar negociar con el gobierno brasileño que pone esta traba finalmente a lo que era una decisión casi tomada ya por el gobierno paraguayo, y finalmente también se tendrá que negociar con el Brasil para ver cómo se puede reactivar el comercio de frontera tan dependiente también del movimiento de brasileños que entran al Paraguay. Bueno, de hecho estamos analizando también acá con Amalia, Fernanda, el grado de importancia, la alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque acá no solamente pasa por una determinación interna, sino que ya habría que ver cómo reacciona también el Brasil, la Argentina, claro, en su caso, los pequeños comerciantes, los medianos, aquellos grandes empresarios, todos necesitan de un resguardo, de una asistencia. Y claro, tocar un estamento apunta directamente, de alguna u otra manera, el efecto en cascada a otro. Entonces, Amalia, es como una suerte de juego de ajedrez, ¿sí? En donde hay que avanzar de manera conjunta y coordinada. Así mismo, y estamos aguardando finalmente. Ahora están ingresando compañeros, aparentemente ya va a empezar la conferencia de prensa. La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, que estuvo también incluso presidiendo todo lo que era esta especie de acuerdo, porque dicho sea de paso, también se tiene que hacer una discusión bilateral con el Brasil para ver finalmente cómo se puede llegar a un acuerdo con ellos y que permitan que brasileros reciban una cierta cantidad de mercaderías que les llegará del Paraguay por este sistema de delivery de fronteras. Vamos a ver quién va a ser el primer vocero. Está Benigno López, está la ministra de Industria y Comercio, ya decíamos, también los viceministros de Tributación, Óscar Uruguay, y también de Economía. Vamos a escuchar ya lo que menciona Benigno López. Acabamos de terminar con el presidente de la República presentándole el plan de reactivación de Ciudad del Este, o el plan de mitigación de los problemas que tiene la frontera en general, Ciudad del Este en particular, que es bastante comprensivo en cuanto a ciertos reclamos que hemos tenido del sector de esas ciudades que están muy afectadas por el tema del coronavirus, ¿verdad? El plan abarca reducción de costos de importación, reducción de costos de exportación, y otras medidas que vamos a ir explicando acá con cada uno de los responsables del plan trabajado en estas últimas semanas, que es un adelanto al plan de recuperación que lo vamos a presentar la semana que viene. Le paso la palabra a la ministra de Industria, que estuvo muy activa en todo esto.
Sí, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, esto es un plan que tiene muchas aristas. Tiene una arista social, una arista financiera, una arista operativa de comercio y otros temas que ya son del orden más tributario, ciertamente vinculados al comercio también. Para lo social le voy a dejar en uso la palabra al viceministro de Economía que avance sobre lo que son los programas que vamos a focalizar en frontera, en Ñangarecó, Adulto Mayor y Futugó, también con un producto fantástico para nosotros, por lo menos creemos que va a ser de gran uso, un producto que va a lanzar el BNF que acaban de aprobar. De hecho lo estábamos esperando al presidente del BNF, pero lo vamos a anunciar ya sin su presencia. Y en cuanto a comercio fronterizo en general, estuvimos trabajando toda esta semana a pedido de las cámaras de comercio de ambas ciudades fronterizas, o sea, de las ciudades, de todas nuestras ciudades fronterizas y sus pares de los otros países, tanto con Brasil como con Argentina, especialmente con el lado brasileño. Hemos recibido numerosas propuestas, algunas que eran de orden, digamos, a nivel estadual, como le llaman ellos, otras propuestas que eran del orden municipal, otras que tenían que ver con, digamos, modalidades distintas de apertura de frontera, y en ese sentido resaltamos que evidentemente no va a ser posible aún esa apertura de frontera. Por tanto, ese comercio que depende de esa apertura va a tener que tener una vía distinta. Esa vía distinta, nosotros hemos trabajado todo lo que corresponde a nuestra parte en cuanto a bajarle los costos operativos que tienen, por ejemplo, con la DINAC, bajar a que sea más o menos un 30% de baja de costos de tasas de la DINAC, y que se convierta en una tarifa plana. Eso es también una gran deuda que teníamos, porque así deben ser los aranceles, no una cuestión ad valorem. Vamos también trabajando con una disminución en lo que sean tasas portuarias, y en lo que sea en el tema de aranceles se ha determinado y eso lo voy a dejar al viceministro de Tributación que explique, 78 productos, una baja para 78, importante para 78 productos identificados. También ya tenemos listo el protocolo, como se nos fue pedido, el protocolo de e-commerce, de comercio electrónico, y digamos la propuesta de entrega en cada una de las ciudades fronterizas en sus distintas modalidades, y todo este paquete, especialmente del comercio fronterizo y de e-commerce, ha sido presentado ya a la Cancillería Nacional, y la Cancillería Nacional ya está trabajando con los pares de Brasil, estudiando ya esta modalidad para darle no solamente la mirada específica puntual, sino la mirada excepcional, porque en todos los casos lo que estamos hablando aquí son medidas temporales, son medidas de pandemia, son medidas excepcionales y que requieren salirnos de las medidas tradicionales o de la forma en la que siempre estábamos operando. Entonces nosotros ya presentamos el plan operativo y el plan, digamos, arancelario y todo el modelo a nuestros pares en este aspecto, y está siendo ya evaluado, con lo cual esperamos poder avanzar en breve ya con ese mecanismo, que es el procedimiento adecuado que esto requiere. Quisiera darle la palabra al viceministro Humberto Colmán para que retomemos el tema, siempre dentro del plan de apoyo a ciudades fronterizas, que tenemos, no solamente las tenemos identificadas, y pido que me corrijan además, juntas desde Pedro Juan, Salto del Guairá, Ciudad del Este y Encarnación, están contenidas dentro de estas modalidades, y en ese sentido pasamos de vuelta a lo social al viceministro de Economía. Muy buenas tardes a todos. Solamente, antes que nada, enfatizar lo que decía el ministro, que es muy importante. Nosotros vamos a entregar la propuesta del plan de recuperación bien comprensiva y detallada para toda la opinión pública, como corresponde, en unos días más. Como parte de este plan se anticipan algunas acciones
que tiene que ver con el apoyo del comercio fronterizo, la Ciudad del Este y las demás ciudades que tienen un comercio importante en ese sentido. Este plan es comprensivo, integral, como lo describió la ministra, cubre aspectos relacionados a reducción de costos para comercio, pero también apoyo financiero y también protección social. Y en ese último punto estamos trabajando con el Gabinete Social para ampliar la cobertura de los programas sociales existentes a nivel del país, como Tecoponá, adulto mayor, pero también en el nuevo esquema de transferencias a los trabajadores informales y formales, especialmente para los informales, que sería este programa PTU en su nueva versión dentro del plan de recuperación, apuntando a cubrir, así como ha sido el primer PTU, apuntando a cubrir a un segmento importante de todos los trabajadores de frontera. Bueno, acá tuvimos un problema con el audio, vamos a intentar mejorar nuevamente. Vamos a intentar solucionar el problema con el audio. El audio financiero, como explicaba la ministra, se está confirmando en un momento más las condiciones, pero tendremos un nuevo producto financiero específico para los comercios de frontera, consistente en condiciones mejores en cuanto a plazos de gracia, donde solamente se pagaría en principio intereses y no capital, tasas de interés bajas, así como también un esquema más conveniente para el manejo de las divisas en la frontera. Esos términos lo va a terminar, nos van a confirmar el Banco Nacional de Fomento en un momento más, puesto que el directorio justamente está aprobando eso en este momento mismo. Así que eso sería todo por mi lado. Les pasamos entonces, ministra Oscar. Va a hablar el viceministro Oscar Urue. Básicamente la línea en la cual estamos trabajando es ya una definición acerca de la autorización de disminución de tasas, especialmente lo que es celulares y electrónica y otros en el impuesto selectivo al consumo principalmente. Esto estamos viendo para que esta tarde ya el señor presidente de la República pueda firmar el decreto, y el resto con relación a el régimen de turismo, en el cual se establece un depósito aduanero especial, en el cual una vez que el señor canciller dialogue con sus pares en Brasil, vamos a estar también se va a estar dictando también ese decreto. Lo importante es que hay tres aspectos principales. Uno, que el comercio electrónico, tal como lo mencionó la ministra. El segundo es la baja de DINAC, por ejemplo, en las tasas al momento de la importación, y la baja también del impuesto selectivo al consumo para electrónica y para celulares principalmente. Baja una tasa importante, considerando independientemente que Paraguay tiene una presión tributaria baja. Así también hay que mencionar que se amplía los bienes para productos que tengan que ver con marcas reconocidas a nivel internacional, también para que se puedan vender considerando la situación de pandemia. Así es que eso básicamente en líneas generales lo que contiene el plan de reactivación de la zona fronteriza. Quisiera agregar ahora, pasarle la palabra al director de aduana. Que explique de qué manera esto que se está planteando va a ser, que se está planteando, siempre digo, por un término por un periodo específico de tiempo dentro del decreto, como un piloto y con una serie de condicionantes, y cómo vamos a hacer para que salga beneficiado a aquellos que sean beneficiados y que no perjudique a otros sectores de la economía, y mucho menos a los formales, a los industriales y demás. Al contrario, ¿cómo vamos a hacer para poder aumentar nuestros controles y que esto sea una, digamos, ciertamente no una medida, enorme o importantísima, pero sí un pequeño ya gran alivio, y que dé ese resultado que va a ser medido al final del periodo por el cual va a entrar en validez? Así que le pido a Julio Fernández que explique
cómo operaríamos para el tema en cuestión general. Bueno, básicamente tenemos dos temas. Es un tema más operativo en este momento. Ya nosotros hemos autorizado al comercio fronterizo a utilizar el courier terrestre. O sea, el courier está normalmente legislado, regulado o normado para el tema aéreo. Ahora va a existir la posibilidad de que los empresarios o comerciantes de fronterizos puedan vender a través de un courier terrestre, pero para eso necesitamos todavía un acuerdo con Brasil y en este momento la Cancillería está trabajando en eso. Entonces eso, digamos, de manera operativa puede ser muy útil porque como hay un cierre migratorio de la frontera, entonces es un mecanismo que puede ser muy útil, pero digamos está supeditado a los acuerdos con Brasil y tenemos muy buena expectativa respecto a esto. El otro tema que se mencionó es el régimen de depósito aduanero privado comercial para turismo, es decir, tener identificado un lugar específico en la frontera solamente para mercaderías que van a ser comercializadas para exportación, pero no solamente van a ser productos importados, también en la industria nacional va a poder usar este régimen y digamos van a haber fuertes controles y el decreto incluso se prevé que el decreto sea bien duro, con esto bien estricto, bien claro, de que no se puede traer esa mercadería a otro lugar que no sea ese lugar específico y es para la venta a extranjeros. Entonces, ahí con eso estamos buscando darle alta competitividad a los comerciantes de la región. Hay una competencia muy fuerte, obviamente, con la ciudad fronteriza. Entonces, este régimen de depósito aduanero sería, para explicarlo en términos bien sencillos, un lugar, puede ser una empresa que tenga su local en la frontera, ese lugar va a estar identificado, va a tener que estar autorizado, identificado plenamente por la Dirección Nacional de Aduanas con requisitos que tiene que cumplir, y esas mercaderías que van a ser sujetas a la venta al exterior van a tener un tratamiento, digamos, en materia impositiva bien competitiva. Es decir, estamos hablando de bajar el 10% al 1% del IVA, entonces tendrían una reducción casi del 30% a nivel de costo. Eso le va, además de todas las ventajas que están mencionando, eso va a ser algo muy, muy fuerte, muy interesante para la zona. Pero cualquier persona jurídica o física que quiera instalarse va, digamos, cumpliendo los requisitos, va a poder instalarse. Entonces, lo que sí vamos a trabajar muy fuertemente es para que los controles sean eficientes y que estas mercaderías solamente se comercialicen para el exterior y vamos a garantizar que esto no ingresen hacia la zona de otros mercados, principalmente hacia la zona central o la capital, que puede, digamos, perjudicar al comercio de esta zona. Bueno, básicamente son dos temas, pero estos dos temas fuertes y muy importantes en materia operativa están todavía supeditadas a las negociaciones que está haciendo en este momento la Cancillería. Otro tema también importante aclarar es que este régimen va a ser excepcional, va a ser transitorio y va a ser especial, en el sentido de que las bajas de los tributos, en este caso del selectivo del consumo y también en algunos casos de tasas, es hasta fin de año, ¿ok? Es hasta el 31 de diciembre. En ese caso también un bien que me había olvidado que mencionar es también en el caso para las importaciones de whisky y vinos también, que son bienes que normalmente tienen una gran demanda a los efectos fronterizos en la comercialización. Entonces es también importante hacer esa aclaración y va a ser cumpliendo, en este caso, las empresas, la producción nacional también va a poder instalar un depósito aduanero cuando se disponga ese régimen. Entonces también es importante mencionar que no solo la importación va a poder comercializarse, sino también, en este caso, lo que es producción nacional. Eso también está previsto dentro de este régimen. ¿Alguna pregunta? Me van a hacer algunas consultas. Yo no creo que eso haya ocurrido, ¿eh? Es un trascendido, no hay una decisión de eliminar los cupos.
¿Alguna otra pregunta? Sí, justamente, ministro, ¿hasta cuánto tiempo se extendería este régimen? Hasta fin de año. Correspondiendo a nada más una pregunta también del compañero, ¿qué va a pasar con lo que tiene que ver con este acuerdo que están intentando hacer con Brasil? ¿Cuándo podría darse ya una respuesta definitiva, teniendo en cuenta también que está la contrarreloj y la crisis que está teniendo en la frontera? Son dos cosas que tenemos que separar, ¿verdad? Una son todas las medidas paliativas en cuanto a la reducción de costos, que es el compromiso que habíamos asumido. Eso va a estar efectivamente vigente a más tardar mañana, una vez que se termine de incorporar al decreto algunas recomendaciones del presidente. Y lo otro es algo adicional con respecto a hacer el acuerdo con lo de la frontera, con los países vecinos, para tratar de dar un aliciente adicional. Eso va a depender de la marcha de la negociación. Esperamos que sea pronto y que tengamos novedades en los próximos días. Estos nuevos productos financieros, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a sacar los recursos? El Banco Nacional de Fomento tiene sus recursos propios para dar ese tipo de línea de crédito que van a ser de manera concesiva para que el sector pueda encontrar un alivio financiero a sus necesidades. Ellos tienen sus propios recursos para hacer eso y no van a necesitar de recursos adicionales del Estado. Exactamente, o lo que exige el Brasil para poder también ceder ya de una manera favorable, cuál es el punto negociado que ellos también solicitan a cambio de la postura de abrir para este sector, digamos, la frontera. En este momento, como le dijimos, nosotros hablamos con las cámaras de comercio binacionales, de ambas ciudades, prácticamente en cada una de las fronteras. Nos falta un par de ellas, nos falta Encarnación y Alberdi, pero que también están, y quiero agregar Alberdi a este programa social. No olvidé mencionar los programas de Yangarejo, Adulto Mayor y Cutubó. También va a haber un énfasis en todas las ciudades fronterizas principales en lo social. Lo que usted me está preguntando concretamente fue justamente el que nosotros planteemos lo que era nuestra propuesta. Fue una propuesta trabajada en conjunto con los comerciantes de ambas ciudades fronterizas. Los comerciantes de un lado y de otro han planteado conjuntamente estas posibilidades con sus autoridades locales y regionales en algunos casos. Por lo tanto, hemos hecho, como se nos pidió, todo el protocolo en lo de salud pública y en lo operativo, y se le ha presentado a Cancillería y a través de Cancillería a las autoridades de Brasil. Ellos no nos condicionaron concretamente nada en ese sentido, sino que esperaban nuestra propuesta para mirarla, que ya fue enviada, y en este momento está haciendo ya en pleno trabajo Cancillería, tanto aquí en Asunción con la Embajada brasileña como en Brasilia. Así que estamos muy entusiastas de que eso pueda definirse en breve tiempo. Con respecto al lugar que está realmente puedo informar, ¿cómo están trabajando los datos y a partir de cuándo digamos que se podría más datos sobre esto? Sí, claro. Actualmente estamos en el proceso del segundo pago del PTU relacionado con la ley de emergencia. Estamos en el proceso de diseño del nuevo, que sería ya dentro del plan de recuperación. Entonces reiterar que hemos llegado en el primer pago de PTU a unas 120.000 personas más o menos en las ciudades fronterizas. La idea con este nuevo esquema, bueno, en el segundo pago estimamos que el monto va a estar, la cantidad de personas beneficiadas va a ser similar. Ahora ya en el plan de recuperación la idea es poder ampliar, mantener ese monto o ampliar inclusive lo que tiene que ver con este PTU, que siempre va a seguir orientado a los trabajadores. La intención también es trabajar con las empresas. El mecanismo está diseñándose en este momento, va a requerir un cambio legal que vamos a estar enviando seguramente ya la próxima semana o en unos días más a consideración del Congreso. Para la ministra Liz Kramer, los comerciantes de Ciudad del Este con respecto a este tema del comercio electrónico dicen que desde el Paraguay se tomó una decisión unilateral y
y que esto ayuda a que sus productos básicamente entren como si fueran de contrabando. ¿Qué le pueden decir a estos comerciantes de frontera? Los comerciantes de frontera son los que están trabajando con nosotros en todo el plano operativo, tanto el CODEL Este, los representantes de ellos. Me gustaría mucho conocer a quienes se está refiriendo, porque venimos trabajando de la mano con ellos y con sus pares de ambos lados. Y así que los comerciantes a los que se refiere, tal vez sería bueno que acudan a las cámaras, que son con las que nosotros trabajamos, tanto con las cámaras de CODEL Este en general, y otras que estuvieron trabajando con nosotros en todo el plano operativo, inclusive en estos días, y donde también nos han presentado muchas propuestas, inclusive mucho más agresivas, por decirlo de alguna manera, o más audaces o más difíciles quizás de llevar adelante. Ellos conociendo muy bien el territorio, y sabiendo inclusive la alta presión que existe por la necesidad de la zona, son muy conscientes de que esta medida tenía que tener un plan operativo muy pensado, y así se ha hecho juntos con ellos, y en conversación con ellos entiendo que el viceministro de Tributación en particular y de la mano de aduanas, que son con quienes tienen más vínculos directos en territorio. No sé si quizás el director de aduanas quisiera comentar algo más con relación al tratamiento en la región que estuvieron tratando. Sí, no, por eso. Pero antes de anunciar, el anuncio creo que usted lo hacía el lunes, antes de hacer este anuncio, ¿se intentó también hablar con las autoridades de Brasil? Venimos trabajando con las cámaras, y de hecho nos pidieron hacer el protocolo, ¿sí? Y el protocolo con muy buena predisposición se ha hecho con ambas partes en cuanto a los comerciantes y las cámaras. Y las cámaras de comercio de Ciudad del Este están muy pendientes de esto y trabajando muy de cerca, tanto con aduanas como con tributación. Y con Cancillería, a través de Cancillería se formaliza todo esto, y es lo que se ha hecho en tiempo justamente para que pueda hacer. Nosotros solamente fue el miércoles, fue de la semana pasada, estamos a unos días que pasaron de poder ver in situ la posibilidad fáctica, y también trabajar junto con aduanas y con tributación en la mecánica que pueda servirles, y todo ese plan, que es mucho más complejo, es mucho más amplio el tema de remesas consolidadas y demás, presentado dentro de una propuesta formal ya al Brasil. Gracias. Bueno, una conferencia de prensa encabezada por el propio ministro de Hacienda, la ministra de Industria y Comercio, director de Aduanas, los viceministros de Tributación y de Administración Financiera. Todo esto que de hecho concita la atención de esa franja fronteriza, la ciudad de Pedro Juan Caballero, Salto de Guairá, Ciudad del Este y Encarnación. A ver, Fernanda, ¿qué más se puede agregar? Pues ya tenemos acá en estudios a Rolando Rodi para hacer el análisis de coyuntura. Depende de estas tratativas. Lastimosamente nomás el canciller Rivas ya no está, porque él participó también de esta reunión, llegó, pero tuvo que retirarse unos momentos antes de que termine esta conferencia de prensa. Con él podríamos haber tenido más detalles de lo que serán ahora las negociaciones con el Brasil en torno a lo que es este comercio fronterizo, porque ellos decían, incluso le hacíamos la consulta también de qué va a pasar con los comerciantes que vendan, hagan el famoso delivery, el courier terrestre, como le llamaba Orué, de mercaderías, pero cuando llega al Brasil, finalmente la mercadería dicen, no, esto no puede ingresar porque las fronteras están cerradas y porque quién sabe qué otros puntos más van a estar alegando desde el lado brasileño. Están todavía en tratativas con respecto a esto, hay negociaciones desde Cancillería para finalmente dar por hecho esta posibilidad de hacer el comercio electrónico, con el delivery fronterizo también hay. Eso y el tema de los impuestos también me pareció algo bastante importante de recalcar. Sí. Los impuestos al consumo que van a estar disminuyendo en lo que tiene que ver con productos que son básicamente el fuerte de zonas como Ciudad del Este. Hablamos de productos electrónicos y celulares también. Valga la aclaratoria que hacía, que es hasta el 31 de diciembre, porque eso quiere generar también excepcional, transitorio y especial. Sí. Y lo que quedó también pendiente, Fernanda, es este producto que anunciaba Liz Kramer por parte del Banco Nacional de Fomento. ¿En qué es lo que va a consistir? De hecho, que decía que le invitaron al presidente y que aparentemente no pudo llegar. No, él por lo menos no asistió. Sí estaba el canciller Antonio Rivas, él salió un momento antes nada más,
pero quien no estuvo fue el presidente del BNF para tener más detalles. Putumayo, esta opción de Putumayo también que va a estar disponible ya para efectivamente ciudadanos de la zona fronteriza. Bueno, gracias Fernanda. De hecho, si uno se pone a analizar y escucha a los referentes de las principales cámaras del Alto Paraná, Amalia, la plata tienen. Lo que a ellos les preocupa es el flujo de mercaderías. Por eso sería importante lo del BNF, sería muy importante también lo de Putumayo, Ñangarecó, Tecoporá, más bien para los operarios. Pero en general acá se está hablando de medidas muy importantes cuando decía uno de los viceministros la reducción de tasas. Sí. También se pretende aplanar, o sea, buscar que sea por un tiempo determinado un monto único probablemente. Y claro, todo ese eje, repito, Pedro Juan, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, lo de Falcón se verá después porque con la Argentina. Decía un complemento integral y ahí entra lo que vos dijiste, ¿no? La reducción de costo, ¿no? La operativa, tanto las tasas aeroportuarias, también de puertos, aduanas, el apoyo financiero y la protección social. O sea que en general, y también no olvidemos el régimen de depósito aduanero que pasa a ser un depósito X, ¿sí? En estas ciudades fronterizas, muy importante porque si es que hay vida comercial ahí, es por la triangulación, los productos que vienen vía importación. Sin embargo, acá estamos hablando de productos nacionales que van a ser ofertados y ahí es donde aduana va a hacer el control del revés. No la frontera solamente, sino también que eso no venga hacia acá porque van a ser productos que van de acá de hacia Asunción, generados seguramente en otros departamentos también, pero evitar que ese régimen de permisividad que haya que suponer enviar al Brasil no afecte acá a los comercios locales. Y aparentemente ahí es donde entra ese punto estratégico del cual ellos hablan.